Recuerden que ayer comenzamos a ver lo que era la continuidad de funciones. Y hoy vamos a seguir con este tema, pero vamos a revisar las condiciones que tiene que cumplir una función para ser continua en un punto. Primero hablamos de una función continua en un punto interior de su dominio. Interior quiere decir que es un punto que no pertenece ni al extremo izquierdo ni al extremo derecho, sino que está en el interior del dominio. Entonces, una función es continua en un punto interior de su dominio si se cumplen, habíamos dicho, recordemos, en forma simultánea tres condiciones. Y se tienen que dar las tres, porque si alguna de ellas no se cumple, la función deja de ser continua, o decimos que no es continua. Tiene que existir el límite de la función cuando x vale x sub 0. Habíamos dicho ayer, ustedes lo habían deducido, que estábamos hablando aquí de la imagen de x sub 0, de la función, ¿no? La imagen de la función en x sub 0. Segunda condición, tiene que existir el límite cuando x tiende a x sub 0 de la función. Existir significa que nos tiene que dar un valor real. Puede ser un valor positivo, un valor negativo o cero. No puede ser infinito, ni menos infinito, ni tampoco tiene que no existir. Es decir, si existen los límites laterales y son distintos, el límite no existiría y no se estaría cumpliendo con la condición 2. Todo lo que estuvimos analizando hasta ayer. Y una vez que encontramos que hay un valor real para la función, o sea, para la imagen, que hay también un valor real para el límite, la tercera condición nos dice que ambos valores tienen que coincidir. O sea, que el límite al cual tiende la función cuando x tiende a x sub 0 tiene que ser igual a la imagen de la función en x sub 0. Eso quedaba expresado en esta última expresión que generalizaba estas tres condiciones. E insisto, con lo que está marcado aquí en negro en el primer párrafo que pusimos, que se tienen que cumplir simultáneamente las tres condiciones. Porque basta con que alguna de ellas no se cumpla para que nosotros podamos decir que la función no es continua, pero aclaro, en el punto en que estamos analizando. Nosotros vamos a ver una función cualquiera que tiene un dominio de una gran cantidad de números reales, infinitos números reales, que pueden ser todos los reales, puede ser un dominio acotado. Bueno, después vamos a analizar esa función en algunos puntos especiales donde puede ser que sospechemos que algunas de estas condiciones no se cumplen. Pero generalmente en las funciones, en la mayoría de los puntos del dominio, estas tres condiciones se dan, se cumplen, y la función suele ser continua en casi todo el dominio, excepto en algunos puntos especiales que ya vamos a ir analizando en cada una de las funciones que vamos viendo. Que quede claro entonces que si alguna de estas tres condiciones no se cumple, la función no es continua, lo que es lo mismo que decir la función es discontinua, en el punto x sub 0 en el cual estamos hablando. Recuerden que x sub 0 es un valor real del dominio de la función y tiene que ser un punto interior al dominio que estamos analizando. No puede ser ni el extremo izquierdo ni el extremo derecho. Y si tenemos un dominio después definido por intervalos, en donde, por ejemplo, podríamos decir de menos 6 a menos 3 y después de 0 en adelante el dominio y que no existe la función entre menos 3 y 0, tampoco podrían ser los extremos de esos intervalos que definen el dominio en dos partes. Por eso hablamos de que tiene que ser un punto interior, no extremo. Ahora lo vamos a ver en los ejemplos que vamos a poner. La primera función la empezamos a analizar ayer, pero no la terminamos, así que hoy vamos a ver cómo lo podemos terminar a esto, para que efectivamente analizarlo. Entonces lo que se pide acá es, dada esta función, analizar la continuidad en el punto x sub 0 igual 1. En el punto x sub 0 igual 1, en donde algo raro está pasando. Si nosotros miramos esta gráfica completa de la función, ¿en qué puntos ustedes ven que pasan cosas raras? Cosas raras me refiero a que la gráfica tiene un comportamiento diferente. A ver qué se les ocurre, porque eso estaría bueno para empezar a analizarlo gráficamente. Después lo vamos a hacer en forma analítica, pero eso lo vamos a hacer a partir de mañana.
¿Qué se les ocurre pensar de esta función? ¿Cuándo tiene un comportamiento raro? ¿En qué puntos? Más que un punto en particular, estaríamos hablando en qué valores tiene un comportamiento raro. Decimos que tiene un comportamiento raro en x igual 1. ¿Por qué un comportamiento raro en x igual 1? Bueno, en x igual 1 tiene un comportamiento raro porque observamos algo en la gráfica, ¿no? Observamos que primero hay como dos valores, hay un punto vacío, un punto lleno. Vemos algo que ya le vamos a empezar a poner un nombre aquí, que se llama salto. Vemos un salto. O sea, la función es como que viene aproximándose hacia el valor 1 y después de repente pasa a valer 0. Y no hay justamente una continuidad en la gráfica. Vemos que se produce un salto. ¿Dónde más ven otro problema? Problema o podría ser, no sé, alguna otra dificultad que ustedes encuentren. En x igual 3, bien. En x igual 3 también podemos decir que hay un problema. ¿Qué tipo de problema verían ustedes en x igual 3? Si yo estoy graficando esta función, ¿veo la gráfica que hay un salto? ¿Se produce algo similar a lo que marcamos en verde? En x igual 3. Un salto pero al revés, dice. Esto en realidad no es un salto, sino que recibe un nombre especial, esto que tenemos aquí, recibe un nombre especial, que es un punto aislado. Un punto aislado. No es que hay un salto de la gráfica. Sí es cierto que si yo estoy haciendo esta gráfica y vengo trazando con mi bolígrafo, voy desde el punto 1, 0 hasta el punto 2, 1, luego tengo que decrecer, tengo que bajar hasta seguir al punto 3, 0, y acá tengo un punto vacío y tengo que levantar el bolígrafo, trazar el punto aislado y luego continuar la gráfica de la función. Pero es un caso diferente al anterior. No se trata de un salto, sino que se trata de un punto aislado. Y hay otro lugar donde también la función tiene un comportamiento raro que vale la pena analizar. ¿Cuál sería? En x igual 2. Perfecto. En x igual 2 también la función tiene un comportamiento raro. ¿Y cuál es el comportamiento raro que tiene la función acá? Esto lo vamos a estudiar más adelante, que en realidad estaría bueno para una función cualquiera, digamos, no sería raro si tenemos una curva como si fuera una parábola y esa curva suavemente cambia de creciente a decreciente y podemos nosotros identificar en la parte superior de esta curva una recta tangente horizontal. Pero el problema es que acá tenemos un punto en el cual no hay una recta tangente horizontal única. No es que crece mucho o decrece mucho justo después del punto x igual a 2, sino que vamos a identificar a este punto en el cual, si ustedes miran la recta tangente que yo puedo trazar inmediatamente a la izquierda de 2, y luego, que la voy a hacer con un color, vamos a hacerla con amarillo, a la recta tangente a la izquierda de 2, bien a la izquierda de 2, sería esa recta tangente, y luego voy a usar el color fucsia para trazar la recta tangente que está a la derecha de 2, y si ustedes observan, no hay una recta tangente única. Eso lo vamos a estudiar más adelante cuando se da. Y acá decimos que tenemos el caso de un punto que se llama anguloso. Un punto anguloso. Esas son las características que nosotros nos vamos a encontrar aquí.
características raras que vamos a ver desde el punto de vista de la continuidad, usando los conceptos que ya estudiamos de imagen de una función y de límite de una función, cómo los podemos resolver. Si ustedes miran el resto de la gráfica, no van a encontrar ninguna otra situación rara en la gráfica. Entonces, cuando no tenemos ese tipo de situación rara, vamos a ver que en todos esos espacios que estamos, en todos los otros lugares, digamos, de la función, en todos los otros lugares del dominio, se va a cumplir sin ningún tipo de problema esta condición. Es decir, por ejemplo, si yo miro aquí para x igual menos 1 y digo, ¿qué pasa en x igual menos 1? ¿Se cumplen esas condiciones? ¿Es efectivamente el valor de la función igual al valor del límite? Y miremos, en x igual a menos 1, nosotros tenemos una imagen que es este valor, que corresponde al valor menos 1. O sea, podemos decir aquí que f de menos 1 es igual a menos 1. Pero a su vez, si observamos el límite, ¿qué podemos decir del límite cuando x tiende a menos 1 de la función f de x? ¿Qué podemos decir de ese límite? ¿Existe? ¿Qué podemos decir de los límites laterales? ¿Existen? Cuando x se aproxima a menos 1 por izquierda y cuando x se aproxima a menos 1 por derecha. ¿Qué sucede con los límites? Muy bien, Ezequiel. El límite, este límite que estamos calculando cuando x tiende a menos 1, existe porque, como dice Lucas, existen y son iguales los límites laterales. Este límite también es igual a menos 1. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros aquí? Estamos viendo que ocurre que el valor de la función en x igual a menos 1, es decir, la imagen, es igual al valor del límite cuando x tiende a menos 1. Se está cumpliendo la condición de continuidad. Y eso ocurre en cualquier otro punto que nosotros podemos observar de la gráfica en donde no pasa alguna de las anormalidades que detectamos antes, como el salto y el punto aislado. No menciono ahora el punto anguloso porque cuando lo analicemos vamos a ver que ahí no vamos a tener un problema de continuidad, a pesar de que sigue siendo un punto raro en la función. ¿Se comprende esto que hemos dicho, chicos? Bien. No sé si alguno de los profes quiere agregar algo, que estaría bueno. No, simplemente, Tochi. ustedes dirán, ¿y para qué queremos asegurarnos esto? Van a ver ustedes a medida que avancemos, sobre todo en los temas que siguen en Matemática 2 también, que cuando uno está trabajando con funciones, siempre tiene la gráfica, y entonces como para ver, uno ahí ya puede ver, visualizarla, dónde están los puntos donde la función no es continua. Pero hay funciones complejas que por ahí no son tan fáciles de visualizar, y entonces van a ver que hay propiedades, hay algoritmos y demás en el trabajo de funciones que se cumplen única y exclusivamente en aquellos de las funciones continuas. Entonces uno tiene que asegurarse que realmente en el punto donde va a trabajar la función es continua para poder aplicar esas propiedades. Por eso es que uno tiene que asegurar funciones continuas en un punto y por eso están esas condiciones que les está dando Sergio, ¿no? Muy bien, perfectamente. Ahora, ¿cómo analizamos la continuidad en x igual a 1? Y bueno, tenemos que expresar las dos condiciones. Primero tenemos que preguntarnos, ¿existe? Cuando quiera funcionar, ahí vamos. ¿Existe el valor de la función en 1? ¿Existe el límite de la función cuando x tiende a 1? Bueno, ahí está diciendo Aaron que el valor de la función, cuando x es igual a 1, el valor de la función, f de 1 vale 0. Y está muy bien lo que dice Aaron, porque el 0, ese que está mencionando él, nosotros lo vamos a ver, y lo vamos a graficar aquí, al valor de la función, este punto lleno, es el que nos indica que el valor de la función en x igual a 1. Eso nos indica que f de 1 es igual a 0. Muy bien.
Ahora, ¿qué pasa con los límites? Leo lo que escriben ustedes. Lucas dice, el límite no existe ya que los límites laterales no coinciden. Eso está muy bien. ¿Por qué decimos que no coinciden los límites laterales? ¿Qué pasa cuando x tiende a menos cuando x tiende a 1, perdón, por la izquierda? El límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función f de x. Vale 1. Esto ya lo analizamos porque es la misma gráfica que estudiamos antes, ¿no? Y cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x, vale 0, como ustedes mismos dicen. Entonces, estos dos límites existen y son distintos. Como existen y son distintos, entonces lo que nosotros estamos en condiciones de asegurar es que no existe el límite de la función cuando x tiende a 1. Es decir, que de las dos condiciones primeras de continuidad no se está cumpliendo la segunda. Entonces ya, obviamente, que si no se cumple la segunda, tampoco se va a cumplir la tercera, que nos dice lo que tenemos aquí a la izquierda, que cuando existe el límite y existe la función, ambos tienen que ser iguales. Efectivamente no se va a cumplir la tercera condición tampoco. Pero ya paramos acá el análisis y decimos, ok, no se cumple esa condición. Entonces, como no se cumple esa condición, nosotros lo que vamos a decir es que la función f de x que estamos analizando es discontinua en el punto x igual a 1. Noten por favor lo que nosotros estamos indicándoles acá o pretendiéndoles indicar a través de los colores, a través de los códigos de colores. Fíjense todo lo que está escrito en rojo y lo voy a ir marcando. Analizamos la continuidad en x sub 0 igual a 1, un valor de x. Analizamos el límite de la función cuando x tiende a ese valor de x, a ese valor x sub 0. Estudiamos la imagen de la función en ese valor x sub 0. Reemplazamos por el valor x sub 0 que dijimos, reemplazamos por 1 el valor al que x tiende. Y concluimos que la función es discontinua, no en cualquier lugar, sino que la función es discontinua en x igual a 1. Fíjense la coherencia que hay acá. Y encima estamos mirando en la gráfica lo que pasa cuando x es igual a 1. Eso es una cosa que tiene que ser muy importante para ustedes. No estamos analizando lo que pasa en todo el dominio de la función. Estamos centrados solamente en el valor x sub 0 igual a 1. Y todo lo que tiene que ver, tanto como con límite como con imagen, lo estamos calculando para x igual a 1. Y las afirmaciones que vamos a estar concluyendo en cada caso, en este en particular, si es continua o si no es continua, lo vamos a hacer también para cuando x vale 1, en el punto x igual a 1. Esto es importantísimo y lo marcamos para que ustedes después no se pierdan con esto, ¿no? No mezclemos los valores de x. Ahora sí, vamos a pasar a analizar otra situación. Y la otra situación que vamos a analizar es qué pasa, a ver si podemos, perfecto, cuando x es igual a 2. O sea, yo ahora me voy a mudar, me voy a cambiar de lugar y voy a analizar lo que pasa en esta situación de la gráfica, cuando x es igual a 2. Cambiamos, fíjense el valor, ya no estoy en x sub 0 igual a 1, sino que todo lo que va a tener que ver tanto con la imagen de la función como con el límite tiene que ver en lo que pasa alrededor del punto x igual a 2. Bueno, ¿qué tengo que saber para saber si esta función es continua o no es continua en x igual a 2? De nuevo hacer el mismo análisis que veníamos haciendo recién. Es decir, primero me planteo si existe el valor f de 2. Y segundo, me planteo a ver si existe el límite cuando x tiende a 2 de la función. Ustedes están poniendo muy bien, Clemente, Mayra, Camila, Dolores, están poniendo de forma correcta que el valor de la función cuando x vale 2 es 1. ¿Por qué están diciendo eso? Porque están mirando qué es lo que pasa cuando x es igual a 2 con la imagen de la función. De vuelta, están mirando qué pasa acá, qué pasa en x igual 2
con la imagen de la función y se están encontrando con que tienen aquí el valor de la función. Y respecto del límite, están escribiendo muy bien que el límite existe, que tiene un valor 1, porque los límites laterales existen y valen 1. Todo esto ya lo analizamos en una clase anterior, así que lo pueden revisar ahí, pero concluyen muy bien entonces que el límite de la función vale 1. Es decir, se cumple la primera condición, se cumple la segunda condición, y ahora observen que ambos valores son iguales, tanto el de la imagen como el del límite. Es decir, se satisface la condición de continuidad. La tercera condición dice que ambos valores tienen que ser iguales, efectivamente lo son. Entonces nosotros estamos en condiciones de decir que, como ambos valores coinciden, la función y igual f de x es continua en el punto x igual a 2. Insisto otra vez en esto, en el punto en el cual nosotros lo estamos analizando. Este punto, desde el x igual a 2, lo que le pasa a la función acá, que mencionábamos hoy, que se llama punto anguloso, desde el punto de vista de la continuidad no tiene ningún problema. Pero sí lo vamos a utilizar más adelante el concepto de punto anguloso. Por eso era importante que ya que apareció, lo teníamos que mencionar. ¿Se comprende la diferencia de por qué esta función es discontinua en x igual a 1 y es continua en x igual a 2? Pueden observar la diferencia. Entonces, si pueden observar esta diferencia, nos vamos a mover ahora hacia x igual a 3, en donde también habíamos dicho que teníamos el otro problema. ¿Recuerdan cómo se llama este punto que aparece acá, el que estoy señalando con el cursor? Punto aislado. Muy bien, Florencia. Punto aislado. Bien Ezequiel, bien Lucas, bien Camila, todos los que están respondiendo. Perfecto. Y hacer el análisis de continuidad desde una gráfica es tan sencillo como volver a plantearse cuánto vale la función en 3 y si existe el límite de la función cuando x tiende a 3. ¿Cuánto vale f de 3? ¿Cuánto vale la función cuando x es igual a 3? Y ustedes lo que tienen que observar efectivamente es si cuando trazan una línea recta, cuando ustedes trazan una línea recta vertical por 3, esa línea recta corta a la gráfica de la función en un solo punto, que es el punto efectivamente que ustedes están marcando, el punto lleno que tenemos sobre esa línea recta, que es la imagen de la función cuando x vale 3. O sea que tal cual lo están poniendo ustedes en el chat, f de 3 es igual a 1. Y el límite, está diciendo Florencia, vale 0, porque también es cierto que existen y valen 0 y son iguales los límites laterales cuando x tiende a 3 por la izquierda y cuando x tiende a 3 por la derecha. Entonces, encontramos aquí que el límite vale 0. Se cumple la primera condición de continuidad, ok, perfecto. Se cumple la segunda condición de continuidad, también. O sea, nosotros podríamos estar tentados a decir, esta función es continua, porque miren, chequeo la primera, chequeo la segunda. Pero, ¿qué pasa? No se cumple, como están diciendo, muy bien, no se cumple la tercera condición. Entonces, existe la imagen, existe el límite, cuando x es igual a 3, cuando x tiende a 3, pero no son iguales ambos valores. Entonces, como ocurre esto, nosotros tenemos que decir que la función es discontinua en x igual a 3. Fíjense que ahora no estamos hablando como en el primer caso, cuando decíamos el límite no existe. ¿Se acuerdan, no? Hace muy poquito estuvimos analizando este caso de acá, en x igual a 1, y dijimos que acá el límite no existía. Por eso era que la función era discontinua. Ahora estamos en otra situación. Se cumple la primera y se cumple la segunda condición, pero no se cumple la tercera. Como no se cumplen las tres simultáneamente, la función también es discontinua en el punto x igual a 3. Ahora, una pregunta visual también que ya la vamos a ir aclarando.
¿Le pasa lo mismo a la función en x igual a 1 que en x igual a 3? Es discontinua, estamos totalmente de acuerdo. ¿Pero le pasa lo mismo? ¿Tiene el mismo comportamiento? Están diciendo que no, muy bien. La diferencia, si recordamos un poquito, es clara. En lo que está marcado en verde, en x igual a 1, el problema de la discontinuidad viene porque el límite no existe. En cambio, en el que estamos analizando ahora, en x igual a 3, el límite existe, pero el problema de la discontinuidad viene porque no coincide con el valor de la imagen de la función. Ya vamos a ver después qué tiene que ver una cosa u otra, cómo se diferencian, cómo lo distinguimos, cómo los clasificamos. Pero por ahora nos alcanza con entender cuándo la función es continua y cuándo la función es discontinua. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna aclaración antes de pasar al próximo ejemplo, con todo gusto. Sergio, yo tengo una pregunta. Sí, Fabián, dale. A ver, para los chicos, o para a ver si queda. Dale. Porque a veces se confunde la discontinuidad con algún problema en el dominio de la función. Mi pregunta es, si yo encuentro un punto donde la función es discontinua, ¿ese punto me asegura eso que no pertenezca al dominio de la función? Por ejemplo, en el 1, por ejemplo, en el 3. Bien, qué rapidez. Bien, Ezequiel. ¿Se entiende la pregunta? A veces encontramos que la función es discontinua en un punto, pero ese punto, como lo están viendo en este gráfico en forma muy clarita, pertenece al dominio de la función. Porque a veces parece que encontrar discontinuidad en un punto ya supone que ese punto no está en la función, o no pertenece, mejor dicho, al dominio, y sin embargo sí pertenece al dominio, como se ve en este gráfico. Muy bien, chicos, esa era la pregunta. Fíjense que esta gráfica, como les dice Fabián, que está muy buena la aclaración, el dominio de la función son todos los reales. Y sin embargo, esta función es discontinua en 2 puntos de su dominio. Más aún, cuando definimos la continuidad de una función en un punto, dijimos que para que una función sea continua en un punto interior de su dominio, o sea que el punto tiene que pertenecer al dominio, tiene que ocurrir tales cosas, Claro. o tiene que estar por lo menos dentro del dominio. Después vamos a ver también en la gráfica siguiente qué pasa cuando ese punto no pertenece al dominio de la función. Yo no quiero empezar todavía la gráfica porque nos quedan 3 minutitos y prefiero desconectarnos, por eso si alguien quiere hacer alguna otra aclaración estaría bueno. Dicen que vienen bien, así que no habría problema. Bueno, pasemos igual a la próxima y adelantémonos un poquito a ver qué es lo que pasa. Aquí tenemos otra función, que ya la analizamos en su momento, ¿no? Acá habíamos estudiado el dominio de esta función. ¿Recuerdan que habíamos dicho el dominio de esta función? El dominio de esta función habíamos escrito que está acotado muy bien, que va desde 0 hasta 3, y eso lo unimos con 3, 4. Y tanto 0 como 4 van con corchetes porque ahí la función tiene imagen, esos puntos pertenecen al dominio. Entonces cuando nosotros vayamos a analizar ahora la continuidad de esta función en un punto, tenemos que analizarlo en un punto interior al dominio. Es decir, que lo vamos a analizar desde 0 a la continuidad, la vamos a analizar, y lo voy a poner acá un paréntesis, desde 0 hasta 4. Por ahora no vamos a analizar qué pasa en los extremos, ya lo vamos a estudiar. Y vamos a estudiar la continuidad de la función en todo este trayecto. Ahí vamos a preguntarnos si es continua acá. Eso nos vamos a preguntar ahora. En todo el interior del dominio. Hago esta pregunta y ustedes inmediatamente de responderla, ahí sí vamos a estar seguramente sobre el límite del tiempo, ¿no? ¿Es continua en todo ese intervalo abierto que yo marqué desde 0 a 4?
No en todo el interior, dicen Aaron, Aitán, Ezequiel, etcétera, están respondiendo que no. ¿Dónde encuentran ustedes los problemas? ¿Dónde encuentran ustedes lo que podemos llamar una posible discontinuidad? ¿Dónde hay una posible discontinuidad? En x igual a 1, muy bien. ¿En algún otro punto? En x igual a 3, dice Aaron. Y en x igual a 2, agrega Lucas. Perfecto. En esos puntos donde la función veo que tiene un comportamiento raro. Y ahora, a continuación, vamos a analizar qué pasa en cada uno de esos puntos con la continuidad de la función. Decíamos que a esta función que tenemos aquí, la tenemos que analizar en esos 3 puntos que habíamos mencionado antes del corte, ¿no? En x igual a 1, en x igual a 2 y en x igual a 3, que es lo que nos pasa con esta función en cada uno de estos puntos. Vamos entonces a analizar, y si podemos un poquito más rápidamente que antes, aunque me gustaría antes de analizar que ustedes me digan qué tipos de puntos o qué tipos de particularidades tenemos en x igual 1, en x igual 2 y en x igual 3, que era lo que estábamos, lo que vimos también en la anterior, ¿no? En x igual 1, dice Florencia, hay un salto. Perfecto, aquí vemos que efectivamente se produce un salto. Un salto en x igual a 1. Bien. En x igual a 2 hay un punto aislado. Y en x igual a 3, como lo dice bien Florencia, no hay imagen. Cuando tenemos esta situación de que no hay imagen, pero que, o sea, aparece un punto vacío y no hay imagen, este punto lo podemos caracterizar con el nombre de punto ausente. Bien. Se comprende la diferencia entre punto aislado y punto ausente, ¿verdad? Punto ausente no tenemos imagen de la función directamente, aparece un hueco. Y en el punto aislado aparece el hueco, pero la función tiene imagen en otro valor diferente. Bueno. ¿Qué pasa entonces en este valor x igual a 1, que era el que nosotros queremos analizar primero? ¿Qué pasa con el valor de la imagen y qué pasa con el límite? Vemos entonces, efectivamente, que la función vale 1, esto ya lo habíamos visto en el día de ayer, que el límite de la función cuando x tiende a 1 no existe, por eso se produce el salto que decíamos, y entonces no se cumple la segunda condición, y como no se cumple la segunda condición, podemos decir que la función es discontinua en x igual a 1. Una situación muy similar, prácticamente la misma que se dio con la función anterior, ¿no? Cuando tenemos el punto aislado, nos va a ocurrir exactamente lo mismo que analizamos también en la función anterior. Ahora en x igual a 2, vemos que la imagen existe, como bien dijeron ustedes, por eso hay un punto aislado. ¿Y el límite? ¿Qué ocurre con el límite de la función cuando x tiende a 2? Existe un límite, muy bien, como dice Aaron, pero presentan valores distintos porque vemos efectivamente que el límite de la función cuando x tiende a 2 es igual a 1. Entonces, ¿cómo? Estos dos valores existen pero no son iguales, no coinciden, la función y igual a f de x es discontinua en el punto x igual a 2. También es discontinua ahí. Ahora vamos a ver la diferencia con la gráfica anterior, ¿no? Porque en la gráfica anterior, este punto que acá aparece vacío, estaba lleno.
Y lo que ahora para nosotros es un punto ausente, antes recibía el nombre de punto anguloso. Punto anguloso, era como un punto de quiebre, digamos, punto anguloso. Entonces veamos ahora qué pasa cuando x es igual a 3. ¿Qué pasa con la imagen y qué pasa con el límite? Muy bien, ya habían dicho ustedes que no había imagen, perfecto, por eso ese punto no pertenecía al dominio incluso. Y el límite existe, efectivamente. Ahora fíjense que se da al revés de lo que pasaba en 1. Quien no existe ahora es la función, no existe la imagen. Y quien existe ahora es el límite. Pero de nuevo, como se tienen que cumplir simultáneamente las tres condiciones, y la primera ya no se cumple, entonces estamos en condiciones de decir que la función y igual f de x es discontinua en el punto x igual a 3. O sea que esta función que nosotros presentamos, cuyo dominio va desde 1 hasta 4 sin incluir el 3, tiene una discontinuidad en el punto 1, en el punto 2 y en el punto 3. Aquí respecto de 3 hay distintas versiones de lo que ocurre en x igual a 3, digamos, depende qué autor uno lea, porque cuando definimos el dominio decimos que x no pertenece al dominio de la función. Entonces por ahí nosotros podemos, para evitar todo esto, preguntarles directamente, desde 0 hasta 4, ¿en qué puntos la función no es continua? Y ahí sin dudas estaríamos analizando qué pasa con todos los valores de x que están comprendidos desde 0 hasta 4. Para no andar hablando de esto de si hablamos de continuidad o no cuando un punto no pertenece al dominio. Digo porque hay diferentes interpretaciones, ¿no? Ya son sutilezas, digamos. Nosotros lo que nos interesa es que ustedes puedan ver muy bien este concepto, el de las tres condiciones y que se tienen que cumplir simultáneamente para hablar de continuidad. Bien, avancemos un poquitito más, porque estábamos hablando de continuidad en un punto interior. Y ahora, aquí vamos a hacer una corrección, vamos a hablar de la continuidad, pero en un punto exterior, en un punto extremo, en un punto frontera. Así que esto lo vamos a eliminar de acá y vamos a escribir en un punto extremo. Que pasa en un punto extremo de la función. Es decir, ¿qué pasa con la función en x igual 0 y qué pasa con la función en x igual 4 desde el punto de vista de la continuidad? Entonces acá tenemos otra vez que plantearnos, es cierto lo que dicen ustedes, está muy bien, no existe el límite lateral izquierdo en x igual 0 cuando x tiende a 0, ¿no? Y no existe el límite lateral derecho cuando x tiende a 4. Eso está muy bien. Pero podemos analizar las condiciones de continuidad, a ver si se cumplen o no. Entonces, observemos esto. ¿Existe la imagen en 0? Sí, perfecto. Y no existe el límite, pero sí podemos hablar de que existe el límite lateral derecho, es decir, cuando x tiende a 0 por la derecha. Existe el límite cuando nosotros nos acercamos a 0 por acá. Vamos a escribir con un color que se pueda ver. Ahí estamos. Existe el límite cuando yo me aproximo a 0 por la derecha. ¿Cuánto vale la imagen? 1, muy bien. ¿Y cuánto vale el límite? 1 también. Entonces fíjense, existe el valor de la función, existe el valor del límite lateral. Entonces decimos, como ambos valores coinciden, la función y igual f de x es continua por la derecha en el punto x igual 0. Nosotros vamos a poder evaluar la continuidad de la función en un punto extremo del intervalo, es decir, donde empieza y donde termina el intervalo del dominio de la función, hablando de continuidad por derecha o continuidad por izquierda, basándonos en la existencia o no del límite lateral por derecha o del límite lateral por izquierda. A esto solo lo vamos a hacer en los extremos del intervalo.
solo lo vamos a hacer aquí, en x igual 0, y lo vamos a hacer aquí, en x igual a 4. En cualquier punto interior, vamos a hablar como veníamos haciéndolo antes. De la misma manera, y como para reafirmar todo esto y que quede claro, vamos a analizar qué pasa en el otro extremo del intervalo. Es decir, qué pasa cuando x es igual a 4. ¿Qué pasa aquí en este extremo? Ahora, el que no existe es el límite lateral por derecha. Entonces nosotros tenemos que acercarnos a 4 por la izquierda. Y nos preguntamos de vuelta lo mismo que hicimos recién. O sea, ¿existe la imagen de la función cuando x es igual a 4? ¿Existe el límite cuando x tiende a 4 por la izquierda? Como ustedes escriben muy bien, f de 4 efectivamente vale 0. Muy bien. Y el límite, que algunos me pusieron que no, el límite sí existe, ahí se corrigió Clemente, que había puesto que no, ahora corrigió que sí. El límite de la función cuando x tiende a 4 por la izquierda existe. ¿Y cuánto vale? Vale 1, efectivamente. Entonces ahora fíjense, si estamos hablando de la continuidad en el extremo del intervalo, vemos que existe la imagen, existe el límite lateral, pero como los valores no coinciden, la función es discontinua por la izquierda en el punto x igual a 4. Y fíjense qué característica presenta en x igual 4 en la gráfica. ¿Qué tenemos gráficamente? ¿Qué podemos decir de lo que le pasa a la función en x igual a 4? Un salto. Muy bien, Aaron. Un salto. Yo le voy a agregar una palabrita más a esto de salto porque más adelante lo vamos a ver, seguramente cuando hagamos algunos cálculos. Este salto que se le produce acá a la función, este salto, es un salto que se llama finito. Finito. Es más, ustedes pueden observar, que pueden calcular cuánto vale ese salto de la función, ¿no? Tiene tamaño 1. A diferencia de otras funciones que nos van a presentar un salto infinito, que es cuando, por ejemplo, una función presenta una asíntota vertical. Cuando una función presenta una asíntota vertical, crece indefinidamente hacia más o hacia menos infinito, y aparece de otro lado, puede aparecer irse por menos infinito por la izquierda y aparecer por más infinito a la derecha. ¿Por qué salto y no punto aislado? Pregunta Florencia Ruiz. Bien. Está buena la pregunta, ¿no? Porque podría tratarse también de un punto aislado por estar justamente en el extremo. La verdad que en este caso podríamos llamarlo de las dos maneras, no habría ningún tipo de problema. Si la función continuara hacia la derecha, indudablemente estaríamos, y la función continuara, por ejemplo, continuara así, estaríamos hablando de que hay un salto en la función. La verdad que está buena tu pregunta, y podríamos decir que tanto la función podría presentar un salto como podría presentar un punto aislado en ese caso. Pero igual... Sí, pero más que nada, una para ella, más sí. que nada el salto finito, tiene que ver entre el valor de la función y el valor del límite. Fíjense que la diferencia que hay entre el valor numérico de la función para x igual a y el valor del límite cuando x tiende a 4 por izquierda, esa diferencia es un valor finito. ¿Ven? Es una diferencia de una unidad. Por eso podemos hablar también de salto finito, más allá haya un punto aislado y no la continuidad de la función después de 4. ¿No te parece? Sí, el punto es punto aislado igual. Indudablemente, cuando acá en x igual a 2 tenemos un punto aislado, también se produce un salto finito. La diferencia es que en el otro salto que estoy marcando acá en x igual a 1, ahí tenemos un salto finito y no se trata de un punto aislado en este caso. Salto tenemos en todos esos puntos donde hemos marcado. Bien, Lucas, que también preguntaba si en x igual a 1 el salto también es finito. Yo quiero que ustedes recuerden en su memoria una función en la cual podemos decir el salto es infinito. ¿Qué función recuerdan haber visto recientemente ustedes? La función tangente. Muy bien, Ezequiel.
la gráfica de la función tangente, que estaría bueno que ustedes se vayan después a sus apuntes y lo revisen, aparece, si vamos recorriéndolo de izquierda a derecha, que primero se va hacia más infinito y luego aparece al menos infinito. Eso pasa, por ejemplo, con la función tangente alrededor del valor pi sobre 2. Eso estaría bueno que vayan a la gráfica y lo revisen ustedes mismos. ¿Se entiende acá la diferencia entre continuidad en un punto interior y continuidad en un punto extremo? Fundamentalmente está en que aparece el límite lateral en el cálculo y hablamos de discontinuidad por izquierda o discontinuidad por derecha. Bien, pasemos entonces a otra cosa. Vamos a hablar ahora de los tipos de discontinuidad. Y para hablar de los tipos de discontinuidad, vamos a basarnos nuevamente en las tres condiciones que debe cumplir una función para que sea continua, ¿no? Y antes, vamos a hacer una definición más concreta todavía, que es la continuidad de una función ya no en un punto, sino en un intervalo. Es decir, en un conjunto de valores de x. Y vamos a decir si una función es continua o no en un intervalo. Por ejemplo, esta función que está graficada ahí, ¿sería continua en todo su dominio? Lo discutimos hace un rato, ¿no? Pero podemos hablar de esto otra vez. ¿Esta función es continua en todo su dominio? No, perfecto. No podemos hablar de es continua en todo su dominio. Ahora, ¿cuándo podemos decir que una función es continua en un intervalo abierto? Fíjense esto que está escrito acá. Cuando es continua en todos los puntos de ese intervalo. Entonces, yo ahora voy a hacer esta pregunta. La función y igual a f de x, o esta afirmación, ¿no? Es continua en menos 0,5 más 0,5. Observemos cuál es ese intervalo que nosotros estamos manejando aquí. Menos 0,5, intervalo abierto, comienza acá, más 0,5, termina acá. ¿Esa función es continua en todos los puntos de ese intervalo? Es decir, ¿cumple con la condición de que existe la imagen, existe el límite y ambos valores coinciden? Sí, perfecto. ¿Y por qué? Entonces ahora de vuelta a la pregunta. ¿Por qué afirmo que f de x es continua en el intervalo menos 0,5 más 0,5? ¿Por qué afirmo esto? La respuesta está arriba, si ustedes miran. F de x es continua en menos 0,5 más 0,5 porque es continua en todos los puntos de ese intervalo. O sea, cumple simultáneamente con las tres condiciones de continuidad en todos los puntos de ese intervalo. Por eso, nosotros nos enfocamos fundamentalmente en definir la continuidad en un punto. Después trasladamos el concepto de continuidad en un punto a todos los puntos de un intervalo y podemos hablar entonces de continuidad en un intervalo. Nómbrenme a ver si se animan a algún otro intervalo en el cual esta función sea continua. Pongan en el chat algún otro intervalo donde esta función sea continua. Desde x igual 1 a x igual 3. Lo marco, x igual 1 con paréntesis a x igual 3 con paréntesis. En todos los puntos interiores de ese intervalo, efectivamente, la función es continua. Muy bien. Lucas pregunta si también podemos decir desde menos 5 hasta 1. Y la verdad que sí, Lucas, porque tranquilamente no era lo que yo había puesto hoy, por eso es que yo había puesto menos 0,5 hasta más 0,5, pero tranquilamente podemos decir que esta función también es continua en ese intervalo. Perfecto. Si yo les pidiera a ustedes, desde 3 hasta más infinito, dice Florencia, muy bien, desde 3 hasta más infinito, perfecto. Si cerrás con un corchete, ¿dónde, Lucas? Lucas pregunta si cierro con un corchete. Supongo que tiene que ver con la pregunta del intervalo menos 0,5 hasta 1. Confirmame, por favor, Lucas, si estás pensando en este intervalo. Menos 0,5, 1.
No le puse todavía ni paréntesis ni corchete, ¿no? Ah, a ver si coincide con Lucas. ¿Está bien esto? Él pregunta el paréntesis en menos 0,5, el corchete en 1. Ezequiel dice que no, Florencia dice que no con 2O, o sea, medio como diciendo que no. En x igual 1 ya vimos que la función no es continua. Perfecto. O sea que lo que no puedo poner es el corchete en 1. En 1 tengo que poner sí o sí un paréntesis. Sí o sí un paréntesis. Ahora, en menos 0,5, ¿la función es continua? Sí, entonces, si vos, Lucas, hubiese propuesto escribirlo de esta manera, si hubiese propuesto escribirlo de esta manera, te hubiésemos dicho que sí, porque la función es continua en menos 0,5, pero no es continua en 1, y es continua en todos los puntos interiores de menos 0,5 hasta 1. Y si yo les dijera a ustedes otra pregunta. A ver. Esta función tiene como dominio, el dominio de f, habíamos escrito hace un rato, todos los reales. Entonces les voy a preguntar intervalos de continuidad. Todos los intervalos de continuidad que esta función presenta. ¿Cuáles serían? O sea, que me nombren todos los puntos donde esta función es continua. Hay por lo menos dos formas de escribirlo, ¿no? Uno puede ir por la negativa, diciendo la función es continua en, muy bien Aitana, voy por la positiva. La función es continua desde menos infinito hasta 1, nos dice. Unión desde 1 hasta 3. Unión desde 3 hasta más infinito. Perfecto. Lo mismo escribió Florencia, escribió Aaron. Eso está muy bien. Esa es una forma de escribirlo. Voy por la positiva, ¿no? ¿Dónde es continua? Y la otra que podría decir es, la función es continua en todos los reales, menos en los puntos 1 y 3. Entre llaves, porque son elementos del conjunto, como cuando a veces definimos el dominio, ¿no? Y fíjense que en este caso el dominio no coincide con los intervalos de continuidad. ¿Se comprende el concepto de continuidad en un intervalo? Creo que lo lógico es, o lo más difícil es interpretar el concepto de continuidad en un punto, para después poder expresarlo en forma de intervalo. Si esto está, ahora sí vamos a poder avanzar hacia los tipos de discontinuidad. Bien. Perfecto. Avancemos un poquito más entonces. Ah, bueno, yo había puesto como ejemplo, a ver, había puesto que f de x no es continua en 0,2. Sergio, buen día. ¿Podrías volver a las anotaciones? Ay. Hola, yo me le quiero sacar una captura de pantalla. Sí, pude volver. Dije ahí porque Gracias. cuando uno los pone a veces se eliminan. Dale, por favor. Contame. ¿O querías escribirlo simplemente? No, quería sacar una captura de pantalla nada más. Ah, Ya perfecto, está. perfecto. Bien. ¿Ya está, Dafne? Bueno, la pregunta que yo me he puesto en pantalla es la siguiente. Esta función no es continua en 0,2. ¿Es verdad eso que estoy poniendo? ¿Es real? (0,2). Miremos que es 0,2. Es este intervalo. No es continua en el intervalo 0,2. No es continua en ese intervalo porque hay un punto
donde ya habíamos analizado, en donde la función es discontinua, donde presenta un salto. Entonces, efectivamente, ahí decimos la función no es continua en todo ese intervalo. Perfecto, muy bien. A pesar de que es continua en otros puntos de ese intervalo, ¿no? Pero no en todo el intervalo. Esa es la diferencia. Vayamos ahora sí, si no me equivoco, a los tipos de discontinuidad. O de discontinuidad, ¿eh? Ahí dice continuidad, también lo voy a corregir a esto. La primera que vamos a estudiar es la discontinuidad evitable. En realidad vamos a estudiar dos tipos. Si ustedes van a los libros, hay una subclasificación después, o una subcategoría, digamos. Nosotros vamos a estudiar dos categorías, lo que llamamos discontinuidad evitable y lo que vamos a llamar discontinuidad inevitable. Después en los textos, ustedes se van a encontrar con que a la discontinuidad inevitable se la clasifica en discontinuidad inevitable de primera especie y discontinuidad inevitable de segunda especie. Nosotros nos vamos a quedar solamente con la clasificación evitable e inevitable. Y van a ver que no es tan complicado identificar cuando una función presenta una discontinuidad evitable en un punto y cuando la presenta en forma inevitable. Recuerden siempre las tres condiciones que deben cumplirse simultáneamente: existencia de la imagen, existencia del límite y que ambos valores coincidan. Entonces, una función va a presentar una discontinuidad evitable en un punto cuando se cumple la segunda condición y no se cumple la tercera. Es decir, va a ser una discontinuidad evitable cuando el límite existe y cuando no se cumpla la tercera condición. Se estarán preguntando, ¿por qué Sergio no dijo nada de la primera condición? Bueno, porque la primera condición puede cumplirse o no. Es decir, lo que me importa a mí es que el límite de la función exista. Si la primera condición se cumple, es decir, que existe la función, para que no se cumpla la tercera, tienen que ser estos dos valores diferentes. Si se cumple la segunda condición y no se cumple la primera, o sea, no existe el límite de la función, ya sé que no se está cumpliendo la tercera. Entonces me centro para una discontinuidad evitable en la existencia del límite y que no coincida con el valor de la imagen de la función. Ahora vamos a ver un ejemplo. Ahí en texto está escrito lo mismo que dijimos recién, o sea, no vale la pena leerlo. Pero sí vamos a ver este ejemplo. ¿Dónde vamos a tener una discontinuidad evitable? La vamos a tener en 3, en x igual a 3. Y lo voy a marcar aquí. En x igual 3, en este sector, vamos a tener nosotros una discontinuidad que se llama evitable. ¿Por qué sé que esta discontinuidad es evitable? Bueno, por lo que dijimos recién. La primera condición que veo que se cumple es la existencia del límite. Perfecto. ¿El límite coincide con el valor de la función? ¿Coincide con la imagen? Ya vimos antes que no, porque la imagen de esta función es 1, el límite es 0, o sea que la otra condición no se cumple. En este caso en particular, vemos que esta condición que puede cumplirse o no, sí, efectivamente se cumple, pero no pasa nada porque lo que nos interesa a nosotros es que si existe, sea diferente al límite, lo cual ocurre. Entonces decimos que en este caso hay una discontinuidad evitable. Vamos a pasar a otra. Ahí está. Ahora vamos a ver cuándo una discontinuidad es inevitable, para poder encontrar las diferencias, ¿no?, entre una cosa y otra. Y lo primero que hacemos para ver que una discontinuidad es inevitable, lo primero que nos fijamos es que no se cumple la condición de existencia del límite. Es decir, que la existencia del límite es la que nos va a determinar cuándo una discontinuidad es evitable y cuándo es inevitable. Dicho de otra manera, si nosotros sabemos que una función presenta una discontinuidad en un punto de x igual 0, esa discontinuidad será evitable si el límite existe y será inevitable si el límite no existe. Así de sencillo.
Este señor, esta segunda condición, su existencia o no, es la que va a determinar la clasificación como discontinuidad evitable cuando existe o inevitable cuando no existe. Fíjense que ya la no existencia del límite es el no cumplimiento de la segunda condición, ya me está diciendo que la función es discontinua. Por lo tanto, seguro que no se va a cumplir la tercera y no me importa si se cumple o no la primera. Es decir, que para clasificar a una discontinuidad o a la discontinuidad de una función en evitable o en inevitable, no me voy a fijar en la imagen de la función, en ninguno de los dos casos, sino que simplemente sé que es discontinua, me fijo en el límite. El límite existe, digo que es evitable. El límite no existe, digo esta discontinuidad es inevitable. Veámoslo ahora en un ejemplo. ¿En qué punto se da acá que el límite de la función no existe teniendo una discontinuidad? No estoy viendo el chat, si alguien me puede ayudar. En x igual 1, dice. Perfecto. En x igual a 1, aquí, en x igual a 1, nosotros tenemos una discontinuidad y el límite de la función, como ya lo habíamos estudiado antes, no existe. Entonces, planteamos las condiciones y decimos que la que no se está cumpliendo es la existencia del límite. Ya al saber esto, obviamente la tercera no se va a cumplir, la primera no importa si se cumple o no, en este caso sí se cumple, pero obviamente van a ser diferentes, no van a coincidir. Estamos hablando de que la discontinuidad es inevitable. Y esa discontinuidad inevitable nosotros la vamos a ver reflejada en la gráfica porque es donde se va a presentar el salto de una función. El salto, que ya habíamos mencionado antes, el salto tiene que ver con que la discontinuidad es inevitable. Cada vez que tenemos un salto en una función, vamos a estar hablando de una discontinuidad inevitable. ¿Por qué? Porque un salto está asociado con la no existencia del límite. Porque un salto se produce cuando los límites laterales no coinciden. Le pasa algo a la función cuando x tiende a ese valor x sub 0 por izquierda y algo distinto cuando tiende a ese valor x sub 0 por derecha. Entonces, cuando estamos en presencia de un salto en la gráfica, ya vamos a saber no solo que es discontinua, sino que esa discontinuidad es inevitable. Ahora, ¿cuál es la respuesta que ustedes tienen que dar? Si nosotros preguntamos, ¿esa función es discontinua en x igual a 1? Sí, es discontinua. ¿Qué tipo de discontinuidad presenta? Y ustedes responden, inevitable. Hasta ahí va todo bien. Y ahora viene lo que nos gusta a nosotros. ¿Y por qué esa discontinuidad es inevitable? Acá hay dos tipos de respuesta. Respuesta no del todo correcta, no tan buena, es decir, la discontinuidad es inevitable porque veo que la gráfica presenta un salto y me quedo ahí y no sé agregar nada más. Eso tiene que ver con memoria, tiene que ver con una receta, no es el porqué de la situación. El porqué de la situación viene acá. Porque no existe el límite de la función cuando x tiende a 1. Al no existir el límite, entonces decimos que la discontinuidad es inevitable. Esto, dijera Karina, anótenlo, pregunta de parcial, pregunta de final. No es inevitable porque presente un salto. Es inevitable porque el límite de la función no existe. Y hasta acá vamos a llegar hoy. Si hay alguna pregunta, me gustaría que la hagan ahora, así la respondemos. Si no, no hay problema, las salas de consulta, mañana a las 8 cuando nos encontremos. Recuerden el horario, mañana arrancamos a las 8 de la mañana a pedido de ustedes. No sé si hay consultas, si algún profe quiere aclarar algo, quiere agregar algo más, hacer una pregunta.
Pareciera que no. El punto no influye entonces en la inevitable. Lo que no influye para determinar si la discontinuidad es evitable o inevitable es la existencia o no de la imagen de la función, Clemente. Nunca me fijo si existe o no la imagen de la función. Simplemente me fijo si existe el límite. Aquí, este punto podría no existir. Podría no existir. Y la discontinuidad que yo tengo siempre sería evitable. ¿Por qué? Porque existe el límite. Existe el límite. No me importa la imagen de la función. Si vos tuvieras la gráfica de esta función fuera así, te voy a tachar ese punto blanco. Lo voy a tachar con blanco, no con rojo. Ahí. Si esto fuera así, esa función presentaría una discontinuidad evitable en x igual a 3 porque existe el límite, independientemente de que exista o no la función.